Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar la clasificación de los ángulos por la suma de sus ángulos. Y para esta clasificación contamos con tres tipos. Vamos con el primero de ellos, que son los ángulos complementarios. Son ángulos complementarios aquellos que sumados dan como resultado 90 grados. Aquí tenemos, este símbolo es el símbolo de ángulo, como muchos otros, pero vamos a manejar por lo pronto este símbolo, ángulo 1 más ángulo 2 igual a 90 grados. Entonces, siempre que dos ángulos sumen 90 grados, se llaman complementarios. Ejemplo, traza el ángulo complementario de 30 grados. Entonces, si los dos ángulos deben de sumar 90 grados y tengo uno de 30, ¿cuál es su complementario? Pues su complementario es lo que le sobra a 90 de este ángulo de 30, que serían 60 grados. ¿Por qué? Porque 30 más 60 grados, al sumarlos, nos darían los 90 grados. Entonces, tenemos que trazar, en este caso, el ángulo de 60 grados, ya que nos piden trazar el ángulo complementario de 30, y el que complementa al 30 es el de 60. Bien, entonces ya únicamente trazamos ese ángulo. Aquí tenemos el primero de nuestros lados, y tomando este vértice voy a medir 60 grados, el centro en el vértice, que el cero quede alineado, ya saben. Y aquí tenemos la marca de 60. De 0 nos vamos por el lado de los rojos, 60 grados. Y ya únicamente trazamos el otro lado que pase por esa marca. Y de esta manera tenemos lo que es un ángulo de 60 grados. Bien, entonces hay que grabarnos bien este nombrecito. Ángulos complementarios. Dos ángulos que sumados dan 90 grados. Pasamos ahora al segundo tipo de esta clasificación, como lo son los ángulos suplementarios. Se trata ahora de dos ángulos que sumados van a dar como resultado 180 grados. Entonces, un ángulo más otro ángulo, y que los dos sumen 180 grados. En los complementarios sumaban 90, ahora con los suplementarios van a sumar 180 grados. Esa es la diferencia con respecto al anterior. Vamos al ejemplo. Traza el ángulo suplementario de 70 grados. Entonces, yo ya tengo uno de los ángulos que mide 70 grados. ¿Cuánto debe de valer el otro para que sumados nos den 180 grados? Entonces, nuevamente hacemos una resta. A 180 grados le restamos los 70 que ya tenemos. Y el ángulo que tengo que trazar es un ángulo de 110 grados. ¿Por qué? Porque sumados nos daría los 180. Entonces, trazamos de este lado nuestro ángulo. Nuevamente empezamos colocando nuestro primer lado. Y ahora vamos midiendo los 110 grados. 0. Nuevamente nos vamos con la escala de color rojo. 110 grados. Aquí está la marquita del 110. Y trazamos nuestro otro lado. Quedaría de esta manera, y quiere decir que la apertura que hay entre este lado y este lado es de 110 grados, y de esta manera ya trazamos el ángulo suplementario del de 70. ¿Por qué? Porque repito, 70 y 110 nos da los 180 grados, que es lo que deben de sumar dos ángulos que son suplementarios. Bien. Entonces pasamos al último tipo de esta clasificación,
de acuerdo a la suma de sus ángulos, y se trata de los ángulos conjugados. Los conjugados son dos ángulos que sumados dan como resultado 360 grados. Ahora deben de sumar 360. Ejemplo, traza el ángulo conjugado de 120 grados. Entonces, ¿cuánto debe de medir ese ángulo conjugado para que sumen los 360 grados? Para ello hacemos nuevamente una resta. A los 360 que deben de sumar los dos ángulos, le restamos el de 120 y tenemos que el ángulo que yo debo de trazar es de 240 grados. Entonces, ese sería el ángulo conjugado de un ángulo de 120 grados. Nuevamente trazamos otro ángulo partiendo de un lado horizontal. Elegimos uno de los vértices. Vamos a elegir el del lado izquierdo, como es una costumbre. Y vamos midiendo un ángulo de 240 grados. Entonces, si le damos de aquí un ángulo hacia acá, media vuelta, ya tenemos 180 grados. ¿Cuánto nos falta para completar los 240 grados? Nos faltarían 60 grados más que debemos de medir aquí. Por lo tanto, colocamos el transportador al contrario, checamos que el 0 quede aquí alineado y contamos 60 grados más, que sería aquí, del 0 al 60. Entonces, en esa dirección trazamos el otro de los lados y de esta manera ya tenemos nuestro segundo lado. Entonces, este ángulo que llevaba 180 más 60 grados más, ya nos da los 240 grados. Y de esta manera ya trazamos nuestro ángulo conjugado del ángulo de 120 grados, ya que 120 y 240 nos da los 360 grados. Bien, ya para concluir entonces dijimos que hay tres tipos de ángulos de acuerdo a la suma de sus ángulos, como lo son los complementarios que suman 90 grados, los suplementarios que suman 180 grados y por último los conjugados que suman 360 grados. Ahora te invito a que realices los siguientes ejercicios, en los cuales te pido en el primer punto trazar el complementario de los siguientes ángulos. En el segundo, trazar el suplementario. Y finalmente, en el tercer punto, te pido trazar el conjugado de esos ángulos. Y una vez que hayas terminado, te invito a comparar tus resultados con los resultados correctos que aparecerán en la sección de comentarios, que en este caso pues no aparecerá el trazo de los ángulos, pero sí el ángulo complementario, suplementario, conjugado de cada uno de ellos, simplemente para que compares tu resultado, tu valor. Y entonces, hasta aquí terminamos con este video. Me despido, te agradezco como siempre. No olvides darle like si te gustó y te sigo invitando a ver mis demás videos. Gracias.